Listo, comenzamos la clase del día de hoy. Chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya, bienvenidos a estas últimas clases ya de Gradúate Lenguaje, Gradúate en general, Gradúate Lenguaje, ¿cierto? Nosotros juntos acá en este mismo horario. Chiquillos, chiquillas, comenzamos, ¿cierto? Y hace varias clases que lo venimos diciendo, estamos repasando elementos de comprensión de lectura, sobre todo considerando que la prueba precisamente que ustedes van a dar está referida precisamente a, en los mismos textos, ir identificando los conceptos, ¿cierto?, que fuimos viendo. Elementos de tipos de discursos que revisamos, texto literario, texto no literario, y en relación a ellos, ¿cierto?, sus propias características. Entonces, en relación a eso, la clase del día de hoy está dedicada a ver elementos de cómo poder, lo que estábamos haciendo en las clases anteriores, cómo poder ir identificando los elementos del texto, cómo poder ir eliminando, ¿cierto?, las alternativas que son totalmente incorrectas y también cómo poder ir eliminando nuestros propios malos hábitos lectores. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy y estuvimos viendo, ¿cierto?, clases anteriores una pirámide que tiene que ver con las habilidades implicadas en la comprensión de lectura. Entonces, para sintetizar, es decir, para resumir la clase que hicimos esta vez, podemos decir que para comprender un texto nosotros lo que vamos haciendo, ¿cierto?, de manera escalada, de manera desde lo más sencillo a lo más difícil, percibir los estímulos con atención, es decir, ser capaces de leer el texto, ni siquiera comprenderlo, simplemente leerlo, decodificar el mensaje, ahora sí ya estamos hablando de comprender, interpretar el sentido del texto, es decir, interpretar las palabras que a lo mejor no comprendo, pero que las puedo sacar por contexto, ir identificando lo que me quiere decir el texto, qué tipo de texto me estoy enfrentando, ¿cierto?, en relación a sus propias características, etcétera, etcétera. Y finalmente, evaluar y emitir juicios, es decir, argumentos y opiniones acerca del contenido del texto mismo. Es decir, como decíamos, ¿cierto?, vamos escalando desde lo más sencillo a lo que ya es un poquitito más complejo, que es esta última parte, y que decíamos que esta tiene que ir apoyada, respaldada por los elementos que vimos en clases. Entonces, la primera estrategia que vamos a ver es una estrategia que ya de todas maneras hemos dicho que tenemos que ir haciéndolas, que es precisamente destacar el texto. Muchas veces, ¿cierto?, se confunde este destacar el texto con hacer lo que aparece ahí en la imagen. Dejar todo marcado, todo subrayado, todo destacado, y esa estrategia por supuesto que no nos sirve. Porque la estrategia de destacar el texto o subrayar el texto, que es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia entre una y otra, salvo que una, por supuesto, destaca, ¿cierto?, se raya por encima de la palabra con un color que permite que la información destaque, y la otra lo subrayamos, ¿cierto?, pero de todas maneras estamos destacando de alguna manera la información. Esta estrategia, así como está empleada, ¿cierto?, acá en la imagen, no nos sirve de nada, porque la idea de destacar el texto es ir eliminando toda aquella información que es accesoria, eliminando toda aquella información que es secundaria, que por lo tanto no nos sirve de tanto, ¿cierto?, para los elementos que tienen que ver con rescatar el sentido central del mensaje, con rescatar el tema, con rescatar las ideas principales. Por lo tanto, destacar el texto, ¿para qué? ¿Cómo lo hacemos, cierto? Implica resaltar todos aquellos datos que no requieren interpretación, es decir, destacar todos aquellos datos que tienen que ver con la información explícita. Y eso también lo vimos, ¿cierto?, durante estas últimas clases de comprensión de lectura. ¿Qué era la información explícita? Todavía veo que nadie aparece en el chat preguntando cosas. Estas ya son las últimas clases en relación a la comprensión de lectura. Entonces, chiquillos, cuando nosotros hablábamos de comprensión explícita, ¿cierto?, de los elementos explícitos del texto, que también es conocido como los elementos literales del texto, nosotros nos referimos a destacar información que no merece ningún tipo de apreciación, que no merece ningún tipo de análisis o sobreanálisis del dato. Es decir, la información explícita nosotros lo vamos a conocer como aquellos datos, nombres de lugares, nombres de personas, años, ¿cierto?, ciertas características esenciales de algún rasgo, de algún elemento, ejemplos, ¿cierto?, todos esos elementos que tienen que ver con información que yo no estoy interpretando, sino que simplemente aparece ahí y que generalmente me van a hacer ese tipo de preguntas, por lo tanto yo tengo que ser capaz de recordarlo en mi memoria a corto plazo. Decíamos que la información explícita se almacena en esta especie de memoria que tenemos ahí, que desecha rápidamente los mensajes, pero que los retiene de alguna manera. Por lo tanto, la información explícita
La información que nosotros ocupamos para destacar el texto es aquella que nosotros de todas maneras debemos mantener. Pero sabemos que la memoria es frágil, a veces se nos olvidan algunas cosas, por lo tanto es muy buena idea ir haciendo esto de destacar o de subrayar. ¿Con qué finalidad? Recuerden, ¿cierto?, que cuando ustedes rinden los test, ¿cierto?, estas pruebas que hemos ido haciendo y las pruebas a las que se van a enfrentar, la idea es que siempre lean el texto al que se están enfrentando y de ahí revisen las preguntas, contestar inmediatamente aquellas preguntas de las que efectivamente se acuerdan y después ir dejando para el final aquellas que a lo mejor les cuesta un poquitito más y que los va a obligar tal vez a volver a leer el texto. Por lo tanto, es muy buena idea este ejercicio, ¿cierto?, de destacar el texto, porque de esa manera ustedes ya destacaron la información importante, ya subrayaron aquella información que probablemente les están preguntando, por lo tanto no va a ser necesario volver a leer el texto completo, sino que simplemente dedicarme a revisar las mismas marcas que nosotros fuimos dejando en el texto que leímos. ¿Con qué finalidad? Precisamente con la de no perder el tiempo, porque ustedes saben, estas pruebas son con un tiempo determinado y a veces algunas preguntas se nos complican un poquito más, por lo tanto es necesario ir haciendo rendir el tiempo entre que nos vamos a enfrentar. Entonces, chiquillos, Marian, ¿cierto?, que está nos saludando desde la Florida. Marian, es muy buena idea que a la prueba vayan con un reloj pulsera. Evidentemente no pueden ocupar celular, ¿cierto?, en las pruebas en las que estén dando. Entonces, muy buena idea que vayan con un reloj pulsera porque así pueden ir midiendo su propio tiempo, viendo si es que les está quedando tiempo, si van bien respondiendo en el tiempo determinado que les den. De esa manera, entonces, eliminan un factor. Uno, que es el factor sorpresa, ¿cierto? Que de repente les van a decir, les quedan 10 minutos y van a estar traspasando las respuestas rápido a lo mejor, entonces eliminan el factor sorpresa y al eliminar inmediatamente el factor sorpresa también eliminamos el factor ansiedad, porque ya nosotros somos los que estamos manejando nuestro tiempo y ya nos estamos ordenando nosotros mismos, ¿sí? Entonces es muy buena idea que vayan, insisto, con un reloj de tipo pulsera, porque así ustedes mismos van viendo en qué horario más o menos se tienen que ir manejando. Entonces, esto de destacar el texto, que ya dijimos que en ningún caso nos sirve hacerlo así, tenemos que hacerlo de una manera que nosotros podamos ir rescatando la información esencial. Entonces, fíjense en este texto, dice: un hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada, todos producen momentos de intensidad que repentinamente nos apartan de lo habitual y nos transportan a un estado de insularidad y autonomía, al imponernos la inquietud productiva de una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. La palabra insularidad es una palabra que probablemente desconocemos, ¿cierto? No es una palabra que utilicemos mucho, pero tiene que ver con la ínsula. Una ínsula es una isla, por lo tanto, transportarnos a un estado de insularidad tiene que ver con transportarnos a un estado de quietud propia, de estar en un sentimiento de isla, ¿cierto? Nada me perturba de lo que tengo a mi alrededor. Solamente estoy yo con mi estado de insularidad, ¿cierto? Yo conmigo mismo y mi autonomía. Yo me valgo también por mí mismo. Autonomía de propio. Al imponernos entonces la inquietud productiva de una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual, es decir, el vestido, el sabor exquisito, la obra elevada, me transportan y me tienen que llevar a un momento en el que yo esté gozando con lo que estoy viendo, mi propia experiencia la estoy solamente reservando para mí misma y para la obra o el vestido o el sabor que estoy experimentando, ¿cierto? Por eso habla de la percepción sensual y la experiencia conceptual. Entonces, ¿qué deberíamos haber destacado o subrayado en este texto? Precisamente esos elementos. El hermoso vestido, un sabor exquisito, una obra elevada, nos apartan de lo habitual al imponernos una oscilación entre la percepción sensual y la experiencia conceptual. ¿Por qué dejamos de lado la palabra insularidad y autonomía? Porque precisamente esas dos palabras las manejan después, ¿cierto? Acá. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando destacamos el texto, básicamente estamos haciendo un resumen del texto
sumamente rudimentario, porque no lo estamos volviendo a escribir, sino que simplemente estamos destacando, ¿cierto? O subrayando en el texto mismo. Entonces, recomendación, es buena idea también que vayan con un lápiz de otro color tal vez a dar la prueba, ¿cierto? Y en el caso de que no lo puedan hacer, que de todas maneras vayan siempre subrayando los elementos. Entonces, nosotros acá en este texto, que es muy cortito si se fijan, destacamos solamente los datos esenciales, aquellos, insisto, que no requieren de una mayor interpretación. La palabra insularidad y la palabra autonomía, al ser más bien desconocidas, tendríamos que haberlas estado interpretando. Y acá solamente estamos subrayando, destacando elementos que nosotros conocemos, por lo tanto, son elementos que seguramente son vitales en el texto. Entonces, como decíamos, cuando nosotros subrayamos, cuando aplicamos la técnica del subrayado o del destacado, estamos haciendo un proceso, ¿cierto?, de un resumen rudimentario. Rudimentario en términos de que no lo hacemos nosotros mismos, sino que lo hacemos a la rápida. A eso nos referimos cuando hablamos de rudimentario. Entonces, ese texto, que de todas maneras es muy corto, lo transportamos a esto. Fíjense, lo volvimos a cortar. Si nosotros nos pidiesen, que no lo van a pedir, pero si nos pidiesen hacer un texto, un resumen de un texto, ¿cierto? Todo esto se transforma en eso. Y esta técnica es muy útil para textos de características no literarias, noticias, ¿cierto? Textos argumentativos, por ejemplo, nos sirven mucho para este tipo de texto. ¿Por qué? Precisamente porque los textos no literarios, decíamos, dentro de las propias características que tenían los textos no literarios, era precisamente que los datos que nos aportan este tipo de textos tienen que ver con un lenguaje denotativo. Cuando hablábamos del lenguaje denotativo, era el lenguaje del diccionario, por lo tanto no teníamos que interpretar absolutamente nada, y ya decíamos que la técnica de destacar el texto son datos que nosotros no tenemos que interpretar ni estar evaluando de ninguna manera. Por lo tanto, esta técnica, si bien nos sirve para todos los textos, para el que más nos sirve es para los textos no literarios, como dice ahí. Después, otra técnica que nos sirve muchísimo es la de anotar al margen para ir resumiendo. ¿En qué consiste esta técnica? Una técnica que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con ir extrayendo tema, idea principal, de los elementos que nosotros vayamos leyendo. Acá nosotros no estamos ni resumiendo ni destacando, sino que simplemente lo que vamos a hacer es anotar, una vez que nosotros leímos el texto, anotar al margen, es decir, fuera del texto mismo, vamos anotando cuáles son las ideas principales que trabaja cada uno de los párrafos en relación al texto. Por eso dice ahí que esta estrategia de anotar al margen para resumir consiste en la extracción de ideas fundamentales o el contenido principal de un texto y expresarlo en la forma más sintetizada, concreta y posible que haya. Ojo ahí, en esta manera sintetizada, concreta y concisa, háganlo con sus propias palabras si es que van a utilizar esta técnica. No ocupen las mismas palabras del texto porque muchas veces, insisto, hay palabras que tal vez vayamos a desconocer. Entonces, utilicen sus propias palabras para hacer esta técnica de anotar al margen. Entonces, para hacer esta técnica podemos utilizar varias técnicas. El tachado, el subrayado, la extracción textual, el uso de nuestras propias palabras, entre otras. ¿En qué consiste esto? Entonces, esta técnica de anotar al margen también nos podemos valer de la técnica anterior, que era la de subrayar o destacar. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo aquello que nosotros ya hayamos subrayado lo vamos a anotar una vez al margen. Pero insisto, esto a lo mejor nos va a hacer perder un poquitito el tiempo, por lo tanto lo ideal es que lo vayan haciendo de manera automática. Leen el texto y van anotando, ¿cierto?, alrededor del texto mismo las palabras, las ideas que ustedes consideran que son las más importantes del texto que están leyendo. Y esta técnica, eso sí, nos sirve más para cualquier tipo de texto, al contrario de lo que ocurría con la otra, que está más especializada en textos no literarios. Veamos entonces. Tenemos un texto, aquí yo me voy a achicar porque me va a desaparecer mejor, porque no se ve. Ahí sí. Tenemos un texto un poquitito más largo que el texto anterior, ¿cierto? De hecho, este texto tiene incluso título. Se llama Arturo Uslar Pietri se ha replegado. Al parecer, ¿cierto? Es una noticia o es algún elemento del texto expositivo. Veamos, dice: su columna Pizarrón, con 50 años en los medios impresos, ha dejado de salir.
Mal ejemplo para uno que se inicia en la palabra escrita y en la vida, que quiere hacer escritura y alma en los diarios o revistas. No obstante, he aprendido leyendo la obra de Uslar. Su libro, Valores Humanos, que también fue un programa televisivo, me enseñó que el escritor no debe temer dejar en claro su cultura, sus lecturas y convertir el lenguaje en una pedagogía y en una poética. Me ilustró que para ser escritor de ensayos no hay que rehuirle a los temas. Cualquier tema es bueno si uno está dispuesto a darle importancia, por más inconveniente que éste sea. Entonces, este texto solamente tiene un párrafo, no tiene más que esos. Pregunta para ustedes, chiquillos que están ahí viendo la clase, pregunta, ¿de qué se trata el texto? Recordemos que esa pregunta, ¿de qué se trata el texto?, es la pregunta por el tema del texto. Y en relación a ese tema del texto, nosotros íbamos extrayendo ideas principales. Entonces, ¿de qué se trata el texto que acabamos de leer? Este es un poquitito más sencillo porque tiene título o titular. Arturo Uslar Pietri se ha replegado. Su columna Pizarrón, con 50 años en los medios impresos, ha dejado de salir. Mal ejemplo para uno que se inicia en la palabra escrita y en la vida, que quiere hacer escritura y alma en los diarios o revistas. No obstante, he aprendido leyendo la obra de Uslar. Su libro, Valores Humanos, que también fue un programa televisivo, me enseñó que el escritor no debe temer dejar en claro su cultura, sus lecturas y convertir el lenguaje en una pedagogía y en una poética. Me ilustró que para ser escritor de ensayos no hay que rehuirle a los temas. Cualquier tema es bueno si uno está dispuesto a darle importancia, por más inconveniente que éste sea. Entonces, ¿de qué se trata el texto? Es un texto cortito, de características no literarias, ¿cierto? Nos está exponiendo una información, en este caso nos está exponiendo información con respecto a un hombre de apellido Uslar, y que en el titular nos queda claro que no solamente es de apellido Uslar, sino que se llama Arturo Uslar. Más completo, Arturo Uslar Pietri. No se trata, parece, porque no hay respuestas. Ya, el texto entonces, como decíamos, de características no literarias, expositivo, se trata, ¿cierto?, de una apreciación que el autor hace con respecto a la obra de Arturo Uslar Pietri. Entonces, esta técnica de anotar al margen, que insisto, es una manera de hacer un resumen del texto que acabamos de leer, hubiese resultado en o en algo similar a, vamos a ver, acá. Resumen, entonces, se acabó la columna de Uslar Pietri, ¿cierto? Porque nos habla acerca de que la columna Pizarrón ha dejado de salir. Entonces, si nosotros resumimos ese texto, nos quedaría algo como esto. Se acabó la columna de Uslar Pietri. La columna Pizarrón de Arturo Uslar Pietri estuvo 50 años en la prensa y dejó de circular. Eso es malo para quien se inicia en la prensa escrita. Sin embargo, aprendí mucho leyendo a Uslar. Su libro y programa de TV, Valores Humanos, me enseñó que el escritor debe ser valiente y mostrar su cultura de manera pedagógica y ética, por lo que no debe temer ningún tema. Entonces, esto de anotar al margen, insisto, nos ayuda un montón para poder ir recordando ciertos elementos por los que me puedan ir preguntando. Por ejemplo, la pregunta que hicimos en clases, ojo ahí, la pregunta que hicimos en clases en relación a ¿cuál es el tema del texto? Esa pregunta, chiquillos, es muy probable que les vaya saliendo y la única manera de contestarla es aplicando, ¿cierto? Bueno, en realidad no es la única, porque hay algunas personas que tienen la facilidad de responder fácilmente, pero cuando nos cuesta un poco la comprensión de lectura, ahora sí que sí, la única manera es ir aplicando estrategias. Y una de esas estrategias es precisamente entonces anotar al margen para ir resumiendo. Y finalmente, la última estrategia que vamos a ver es la estrategia del antes, durante y después de la lectura. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos ahí. Ahí sí que sí. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia está pensada en que precisamente nosotros no nos estamos enfrentando al texto simplemente al leerlo, sino que también al verlo, al verlo desde un inicio. Es decir,
qué tipo de texto pareciera ser. Por eso habla ahí y nos dice, ¿cierto?, que toda lectura implica interrogar al texto para extraer su sentido y llegar a construir el significado a partir de nuestra propia experiencia lectora. Se llama antes, durante y después de la lectura porque ya, como decíamos, ¿cierto?, desde el antes, sin leer absolutamente nada, sino que simplemente viendo el texto al que nos estamos enfrentando, vamos a ser capaces de reconocer ciertas características del texto al que nos vamos a enfrentar. Por eso, antes de la lectura, sería interesante preguntarme, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito al leer? ¿Para qué lo estoy leyendo? Porque de esa manera me motivo yo misma. ¿Qué tipo de texto parece ser? Recordemos, ¿cierto?, que hay ciertos textos que tienen una estructura bien marcada. Los cuentos tienen una estructura muy marcada. Los poemas que se escriben con versos y párrafos tienen una estructura que podemos reconocer a simple vista. El texto dramático también tiene una estructura que podemos reconocer a simple vista a través de las voces de los personajes, de las acotaciones, de las acciones, etcétera, etcétera. Las noticias también tienen una estructura muy específica que se nos facilita reconocerlas porque tienen una estructura de titular, ¿cierto?, la bajada, el cuerpo, etcétera, etcétera. Las recetas también tienen una estructura muy fácil de reconocer a través de que nos presenten primero los ingredientes y después nos presentan la manera de prepararlo, etcétera, etcétera. Entonces, antes ya me motiva, ya me dice cómo me tengo que preparar yo como lector, ¿cierto?, para enfrentarme al texto mismo. Y finalmente, y esta es la única parte que nosotros leemos cuando estamos enfrentando la etapa del antes de la lectura, es el título. Tengo que leer el título y empezar a imaginarme entonces de qué se podría tratar una vez que claramente ya descubrí de qué tipo se trata, ¿cierto? Al leer el título, entonces, ¿sobre qué se tratará el texto? Después, en el durante, es cuando yo voy leyendo el texto al que me voy enfrentando, lo ideal es ir haciendo pausas dentro de la lectura. Entonces, por ejemplo, los que tienen hijos pequeños y les leen cuentos tal vez en algún momento, es súper buena estrategia y es totalmente aplicable a nosotros mismos también, es muy bueno hacerla, sobre todo cuando nos complica el texto que estamos leyendo. Es súper buena técnica ir leyendo y tal vez terminar alguna parte, tal vez terminar algún párrafo e irnos preguntando si efectivamente estamos comprendiendo lo que ocurrió, qué es lo que ocurrió, qué se dice en relación al tema, etcétera, etcétera. Es muy buena estrategia, insisto, tanto con los más chiquititos en la casa como con nosotros mismos. Nosotros no nos escapamos de esas técnicas de comprensión de lectura porque nos sirven harto. Entonces, en el durante, como ya dijimos, tenemos que ir haciendo pausas en la lectura, nos vamos preguntando, ¿toda la información está clara? ¿Soy capaz de comprender todo lo que está apareciendo ahí? ¿Existe alguna palabra que no comprenda? Porque ya sabemos, ¿cierto?, que cuando a lo mejor una palabra no la entendemos, el texto inmediatamente se nos dificulta, se nos complica. Y en relación a eso, en relación a la palabra que no entiendo, ¿soy capaz de comprenderla tal vez por contexto? Y finalmente, corroborar una pregunta que ya me había hecho con anterioridad. ¿Qué tipo de texto es? Porque muchas veces vamos a verlo y vamos a decir, esta es una canción, pero resulta que no era una canción, sino que era un poema. Por ejemplo, que las diferencias son mínimas, lo vamos a descubrir una vez que lo vayamos leyendo. O lo que pensamos tal vez que era una noticia, resulta que no era una noticia, sino que tal vez era una columna de opinión. Y eso también lo vamos a reconocer solamente leyendo el texto. Y finalmente el después, es decir, una vez que ya leí el texto, ya lo terminé. Pregunta, ¿conseguí mi propósito? Es decir, comprendí lo que leí. ¿Será necesario volver a leerlo? Porque muchas veces, tal vez estamos desconcentrados, qué sé yo, entonces tendríamos que volver a leer el texto. Y finalmente, ¿puedo hacer un resumen? ¿Y cómo hago el resumen? Con las técnicas que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, vamos a enfrentar nosotros mismos ahora a un texto y esta va a ser la actividad de la clase, así que la clase anterior no participaron. Cuando les pregunté qué tema nos encontrábamos en el texto, no participaron, así que ahora tienen que participar. El texto se llama El reflejo y simplemente mirándolo, nada más que eso. ¿Ante qué tipo de texto nos podríamos encontrar? Solamente mirándolo, nada más que mirándolo, sin leer nada. ¿Qué tipo de texto puede ser? Ya leímos el texto, el título, ¿cierto? Que se llama El reflejo. Y no lo vamos a leer todavía, solamente lo vamos a mirar. ¿Qué tipo de texto puede ser entonces? ¿Será un texto literario? ¿Será un texto no literario? Y de ser un texto literario, ¿será un cuento? ¿Será una novela? ¿Será un poema? ¿Será un texto dramático?
Les adelanto que es un texto literario. Pero de los textos literarios nosotros revisamos 3 tipos de textos, que era el narrativo, el lírico y el dramático. ¿Qué tipo de texto será entonces? ¿Será lírico? ¿Será narrativo? ¿Será dramático? ¿No? Estamos silenciosos el día de hoy. Ya, para los que han ido haciendo entonces internamente y mentalmente la actividad, efectivamente nos encontramos ante un texto de tipo narrativo. ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber que efectivamente es un texto narrativo? A través de estos elementos. Decíamos que el texto se llama el reflejo, ¿cierto? Decíamos que hay ciertas marcas que tienen los textos, que en este caso se llaman marcas textuales. Hay ciertas marcas que tienen los textos que nos hacen reconocer que efectivamente estamos ante, por ejemplo, en este caso, un texto de características narrativas y específicamente un cuento, porque en ninguna parte sale que es un fragmento, entonces es un cuento, está todo el texto ahí ya anotado. Decíamos que el texto narrativo es un texto que se escribe de margen a margen, no como el poema, por ejemplo, que tenemos los versos, ¿cierto? Acá se escribe de margen a margen. Tenemos diálogo de los personajes. ¿Cómo sabemos que tienen diálogo? Acá, ¿cierto? Aquí. Por esto sabemos que tienen diálogo. ¿Por qué? Porque aparece la intención dialogal, aparece esta marca, ¿cierto? Los guiones que nos indican que nos estamos enfrentando ante el diálogo de alguien. Y no solamente eso, sino que acá abajo, ¿cierto? También hay otros tipos de diálogos. Tenemos acá el nombre del autor, que en este caso es Oscar Wilde, ¿cierto? Y no dice que es un fragmento, por lo tanto está el texto completo, lo que nos indica que estamos ante la presencia de un cuento, específicamente una especie de microcuento. Entonces, nosotros dijimos que en el antes teníamos que identificar cuál iba a ser mi propósito de leer, para qué voy a leer, qué tipo de texto parece ser, ya nosotros parece que es un texto narrativo, y al leer el título, ¿sobre qué tratará entonces el texto? Para continuar, ¿cierto? Ahora ya nos toca leer la lectura. Leer la lectura, suena extraño. Nos toca ya leer el texto. Dice, el reflejo. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Oh, les respondió el río, aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a Narciso. Yo lo amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos, ¿cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso. ¿Era hermoso?, preguntó el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo?, dijeron las flores. Todos los días se inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza. Sí, yo lo amaba, respondió el río. Es porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. El río realmente no amaba a Narciso, se amaba a sí mismo en los ojos entonces admirándose en los ojos del mismo Narciso. Entonces, tenemos que fijarnos, ¿cierto? Decía, ¿cuál es mi propósito al leer? ¿Qué tipo de texto parece ser? Al leer el título, ¿sobre qué tratará el texto? Eso nosotros ya lo vimos. Ahora, también podemos activar ciertos conocimientos previos, por ejemplo, si es que sabemos quién es Narciso. Si no sabemos quién es Narciso, acá lo vamos a hacer rapidito, ¿cierto? Si no sabemos quién es Narciso, no pasa nada, podemos leer el texto exactamente igual. Pero si sabemos quién es Narciso, se nos facilita la comprensión del texto inmediatamente. Entonces, para los que no sepan, Narciso, ¿cierto? Era un joven de apariencia hermosa y absolutamente todas las doncellas, todas las mujeres se enamoraban de él porque era hermoso, era precioso, era maravilloso. Pero Narciso tiene un problema, estaba enamorado de sí mismo. ¿Por qué? Porque de verdad que era hermoso Narciso, entonces a él le gustaba admirarse, verse, reflejarse, estarse viendo todo el tiempo en el espejo porque él estaba admirado de su propia belleza, entonces no pescaba a las niñas, él se quedaba con él mismo. Entonces, Narciso se enamoró de su propia imagen reflejada en una fuente. En un total contemplación, acabó arrojándose a las aguas y el sitio donde su cuerpo había caído creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. Hay una flor que se llama Narciso y que crece precisamente en el agua. Y también hay un mal, ¿cierto?, de tipo psicológico que se llama narcisismo, que es cuando uno tiene mucha apreciación por uno mismo, porque se ama, se quiere y se da besitos, ¿cierto? Porque maravilloso, una maravilla de persona, soy una misma, ¿cierto? Entonces,
Después, en el durante, mientras vamos leyendo el texto, tenemos que irnos haciendo preguntas de ¿toda la información está clara? ¿Existe alguna palabra que no comprenda? ¿Qué tipo de texto es? Nosotros dijimos al inicio, antes de leer el texto, que probablemente nos estábamos encontrando ante un cuento. Entonces, en este caso, efectivamente comprobamos al leer el texto que nos encontrábamos precisamente ante un cuento, porque en este, ¿cierto?, habla acerca de un río tan vanidoso como Narciso. Tenemos el diálogo entre el río, las flores y el diálogo que generan estos dos elementos, ¿cierto? Nos cuentan un poco la historia acerca de Narciso. Y después, una vez que ya terminamos la lectura, preguntarnos, ¿conseguí mi propósito? ¿Comprendí el texto? ¿Será necesario volver a leerlo? ¿Puedo hacer un resumen del texto? Y este texto, ¿cierto? Podríamos haberlo resumido, como dijimos que íbamos a aplicar estrategias de anotar al margen o de subrayar aquellos elementos que no requieren mayor interpretación. El resumen del texto es: el cuento habla acerca de un río tan vanidoso como Narciso. Él estaba enamorado del hombre, el río estaba enamorado del hombre, de Narciso, ¿cierto? Precisamente porque los ojos de este joven se reflejaba la belleza del agua. Es decir, Narciso no era el único Narciso. El río también era Narciso, también era narcisista. Le gustaba admirar al río su propia belleza en los ojos de este varón. Este varón no era el que ella contemplaba los ojos de Narciso, bueno, el río. Él contemplaba los ojos de Narciso y podía ver admirada su propio danzar, ¿cierto?, por la ribera. Por eso el río también era tan narcisista como Narciso. Entonces, nos vamos a encontrar, decíamos, ¿cierto?, ante este tipo de preguntas. ¿Qué palabra reemplaza el término desoladas en la siguiente frase sin que pierda su sentido? Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Este tipo de preguntas, chiquillos, les va a salir las preguntas en relación a palabras, ¿cierto?, determinadas del texto. Entonces, en este caso, las alternativas están propuestas por desiertas, porque no había nadie que las acompañara; afligidas, porque sintieron mucho la tristeza por la partida de Narciso; solitarias, porque sin Narciso las flores se sentirían abandonadas junto al río; moribundas, porque la pena por la muerte de Narciso terminaría matándolas. En este caso, el término desoladas podríamos reemplazarlo, y sin alterar absolutamente de ninguna manera el contenido del texto o de la frase que aparece ahí, ¿cierto?, por afligidas. Entonces, las palabras: cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo, podemos reemplazarlo por la palabra afligidas. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron afligidas, es decir, quedaron muy tristes por la partida de Narciso y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Ellas estaban muy, muy, muy tristes, entonces querían llorar a este joven que había muerto en las aguas del río, que también era narcisista. Y finalmente, con respecto a las flores de los campos, se observa que envidiaban la relación entre Narciso y el río, no conocían realmente a Narciso, tenían prejuicios sobre la actitud del río, o amaban a Narciso porque era hermoso. En este caso, la respuesta correcta, ¿cierto?, que tiene que ver con una interpretación del texto, porque eso no sale exactamente ahí. Amaban a Narciso porque era hermoso. Las flores estaban enamoradas también de Narciso, porque él era muy, muy bello, muy, muy lindo. Envidiaban la relación entre Narciso y el río, no, porque de hecho ellos le piden ayuda al río para llorarlo, por lo tanto no tenían envidia. No conocían realmente a Narciso, sí lo conocían, pues si lo estaban mirando todas las tardes. ¿Tenía prejuicios sobre la actitud del río? Tampoco, porque ellas se admiran cuando se dan cuenta de que el río no sabía que Narciso se miraba todos los días en él. El río simplemente miraba los ojos de Narciso. Entonces, ¿qué es la respuesta correcta o cuál es la respuesta correcta? Amaban a Narciso porque efectivamente era hermoso, era un hombre bello, bello, bello. Ya, última oportunidad para interacción. ¿Hay alguna pregunta de la clase, algún elemento que no se haya comprendido? Recordemos que esta clase estuvo dedicada exclusivamente a la parte de comprensión de lectura. Única y exclusivamente, no hay otra opción. Solamente comprensión de lectura. ¿Algo que no se haya entendido? Recordemos entonces que estas técnicas, chiquillos, les van a ayudar para ir ahorrando tiempo, ¿cierto? Muchas veces, eso no quiere decir que estén haciendo la prueba contra reloj, ni apurados, ni nada. Quiere decir que muchas veces nos detenemos mucho en pensar alguna pregunta, entonces eso nos quita un poquito de tiempo para responder las demás. Entonces ya decíamos, ¿cierto?, como consejo, ir con un reloj pulsera a la prueba para poder ir midiendo nosotros mismos el tiempo. Le quita el factor sorpresa de que nos digan nos quedan 10 minutos, nos quedan 5 minutos, y además nos quita un poco la ansiedad.
Y el otro elemento que también es muy importante, tratar de ingresar con un lápiz distinto al que van a contestar simplemente. Por ejemplo, seguramente les van a pedir lápiz mina o lápiz portamina, ¿cierto? Traten de llevar algún otro lápiz que les ayude a contestar y a utilizar técnicas de estrategias de lectura. Ya, parece que no hay ninguna pregunta más. Ninguna pregunta en realidad. Entonces nosotros ya nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad, chiquillos, chiquillas. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Lean. La única recomendación es leer y aplicar técnicas de lectura. Que estén muy bien. Un abrazo apretado. Chao, chao.